¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buen día, bienvenidos a En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Es mesa de análisis y el día de hoy vamos a estar conversando con Camila Islas, pues la titular también de Fórmula Noticias Michoacán, que tenemos aquí en Radio Fórmula Morelia. Camila, ¿cómo estás? Muy buena tarde, muy buen día. Muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Arturo. Gracias por volverme a invitar aquí a su espacio. Un placer acompañarles. Al contrario, Cami, gracias por acompañarnos nuevamente. Arturo Molina, jefe de redacción de Publimetro. ¿Cómo estás? Gracias, Mario, Cami, Inge, auditorio. Muy buenas tardes. Vamos a estar tratando tres temas que me parece que han sido de interés local y nacional. Han generado mucha polémica. Uno, esta obra o parte de la obra que se está llevando a cabo aquí en la capital michoacana, que se le conoce como el Morebús. Hay un tramo que ha generado mucha polémica por el derribo de árboles y arbustos y ha generado la molestia de pues, un grupo de habitantes de la ciudad. Estos dimes y diretes, vamos a analizar exactamente por qué surge este problema y cuáles son pues finalmente las propuestas, las explicaciones, lo que está pidiendo cada una de las partes. Vamos a estar también analizando el tema de Rubén Rocha Moya. Me parece que ha sido uno de los problemas que no ha podido resolver Morena y la presidencia de la República con este regreso fugaz de 34 horas y finalmente lo resuelven designando el Congreso de Sinaloa a una nueva gobernadora interina. Pero, bueno, pues finalmente fue del propio grupo de Rocha Moya de donde salió esta propuesta. Y en materia electoral, porque además ya estamos pues prácticamente a días del arranque del proceso formal oficial del proceso electoral 2026-2027, llama mucho la atención cómo se ha estado moviendo Movimiento Ciudadano. Vino al informe de trabajo de Grecia Quiroz, la presidenta municipal de Uruapan, la cobijó, digamos, así, incluso ya presume una posible alianza entre Movimiento Ciudadano y el Movimiento del Sombrero, algo que ha negado sistemáticamente Grecia Quiroz, pero finalmente los de Movimiento Ciudadano han estado ahí rondando, digamos, como golondrinas, para que no se escuche medio raro, rondeando como golondrinas al Movimiento del Sombrero. De esto vamos a estar conversando los próximos minutos. Y bueno, pues arrancamos con lo que está pasando aquí en la capital michoacana, esta obra del Morebús, que pues ha generado mucha polémica. Es una obra que me parece que vista y puesta sobre la mesa resulta muy interesante esta decisión que tomó el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya de invertirle en la modernización del transporte público aquí en la capital michoacana. Prácticamente Michoacán tiene un transporte público en muchos aspectos, no en todos obviamente, porque hay una inversión importante de los concesionarios, pero en muchos aspectos un transporte público pues viejo, que contamina, que ofrece muy pocas comodidades y seguridad a los usuarios. Y bueno, una parte de este proyecto del Morebús que correría de poniente a oriente y viceversa, desde Villas del Pedregal hasta Ciudad Salud, en su etapa total, pues vendría a atender o a compensar un poco este problema. Pero pues una parte del Morebús, el proyecto del Morebús que fue presentado, implicaba el retiro de algunos árboles y arbustos. Comienza este problema, y ahorita ustedes me darán su opinión, pues con declaraciones oficiales. No fueron cifras ni datos que se inventaron y se sacaron de la manga los medios de comunicación, sino con declaraciones oficiales de autoridades municipales y estatales que habían dicho inicialmente que se iban a retirar en este tramo que pasa cerca de la colonia Tres Puentes 613 árboles. Estas declaraciones inicialmente las dio la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Sustentabilidad del municipio, Guadalupe Díaz Chagoya, que había dicho que el proyecto ya había sido autorizado por el ayuntamiento de la ciudad y que, bueno, se había acordado, como lo establece el propio reglamento para las áreas verdes de Morelia, que por compensación por cada árbol que se retirara, derribara o reubicara, pues se iba a estar entregando 20 árboles. Y en esa declaración que se hizo el 18 de agosto, que hizo Guadalupe Díaz Chagoya el 18 de agosto a nuestra compañera Oliva Mandrade, pues dijo que ya incluso la empresa había adelantado estos ejemplares y que ya les había entregado alrededor de 10,000 árboles que ya estaban siendo utilizados como parte de la campaña
o la temporada de reforestación de este año. ¿Qué significaba esto? Bueno, que finalmente se habían entregado estos árboles que correspondían a los más de 600 árboles y arbustos y demás plantas que serían removidas de ahí. Después viene la molestia por parte de los vecinos y viene también pues las aclaraciones e inconformidades por cómo se había manejado la información por parte de las autoridades estatales, pero ahí está prácticamente el inicio de ellos y rápidamente leeré el artículo 28, el artículo del reglamento para las áreas verdes en Morelia. Dice: a toda persona que se le autorice la poda o derribo de un árbol o arbusto, esta estará obligada al pago de los derechos que esta acción genere, así como la restitución física del mismo a favor del municipio. Y bueno, se habla ya casi por una especie de costumbre que por cada árbol o arbusto serían 20 árboles y de ahí saldrían los 12,000 que se había hablado inicialmente. Y a partir de aquí viene pues una especie de huracán de declaraciones, de acusaciones, de dimes y diretes, de un conflicto que pues pudo haberse evitado desde el principio si se hubieran dado las cifras precisas y las explicaciones necesarias que quiere o que requiere la ciudadanía. Cami, Arturo. Así es, Mario. Desde el inicio de esta controversia que estamos viendo, se pudo observar que había de cierta forma una crisis de comunicación, ¿no? Y quienes nos dedicamos a esto, quienes también están al frente del área de comunicación de distintas dependencias, distintas autoridades, creo que en muchas ocasiones se olvidan que cuando tienes una crisis de comunicación, lo primero que tienes que hacer es atender a las personas, escuchar con empatía. No únicamente dar cifras, no únicamente dar datos, porque al final del día quienes están manifestando en sí, muchos no están en contra del proyecto del Morebús, sino en contra de las formas, en contra de decir, bueno, o sea, estás quitando tanta vegetación, pero ¿a costa de qué? Que no había podido haber un nuevo transporte, un transporte más moderno, sin quitarnos toda esta parte de la vegetación, sin tener ese impacto medioambiental. Ahí primero observo como esa crisis de comunicación, como bien lo señalas, Mario, ese choque en las cifras, pues ya no cuadran los números, ¿no? Ese es otro dato importante que se pone sobre la mesa. Días después de esa cifra que proporcionó el ayuntamiento, sale el gobierno del estado a decir que de los 613 árboles y arbustos o ejemplares, ellos utilizaron la palabra ejemplares identificados en los dictámenes, 434 correspondían a especies exóticas, invasoras o arbustos, y del total 153 identificados en la zona de Tres Puentes, únicamente 49 cuentan con permisos para su retiro o reubicación. Esta cifra después fue modificada. Ya son menos los que van a ser, digamos, derribados o talados, el resto va a ser reubicado. Y bueno, ya se ha hablado también de una cantidad muy importante de otros árboles que serán plantados y sembrados en la zona. Viene esta respuesta que de cualquier forma tiene que volver a modificarse. Yo creo que en realidad no veo que alguien esté en contra del Morebús. Incluso yo mismo como ciudadano estamos a favor todos de que se construyan más proyectos sobre infraestructura de movilidad, porque es muy necesario, sobre todo para la población del poniente de Morelia. Lo que creo que está surgiendo es justamente esta crisis ambiental que ya está en Morelia, no por el Morebús. Creo que todos los proyectos de infraestructura locales, la construcción de viviendas, la ampliación de vialidades, han llevado a una deforestación sistemática de la capital michoacana, que nada más nos estábamos acordando de ella en tiempos de marzo a junio, cuando tenemos las crisis de calor, las olas de calor de hasta 36 grados. Y presento algunos datos sobre la mesa de por qué la gente está tan preocupado por un solo árbol. Yo sé que hay quien dice que un árbol en un camellón no es lo más ecológico que existe, lo más factible. Pero un dato, por ejemplo, es que en Morelia contamos apenas con 1.6 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que tendríamos que tener 10 metros cuadrados por habitante de áreas verdes naturales. Entonces, esto afecta directamente al tema de la salud. Voy a hacer una primera pausa para que seguirte escuchando, mi estimado Arturo, con estos datos sobre, pues, finalmente la importancia de tener ciudades verdes, como es en el caso de la capital Michoacán o en cualquier parte del mundo. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí En Contexto abriendo la conversación.